Hace 24 horas se hizo oficial el acuerdo por el que Microsoft compraba Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares. Una operación sin precedentes dentro de la industria de los videojuegos, la más grande de la historia de la industria e incluso la más grande de una de las tres empresas más potentes del mundo, en este caso Microsoft. En el vídeo de hoy, ya con la resaca, han pasado 24 horas, hemos podido sopesar la información en frío, hemos podido trabajarla. Vamos a analizar dos puntos clave. Por un lado, por qué Microsoft compra Activision Blizzard y cuáles son los objetivos de Microsoft con la compra de Activision Blizzard. Y por otro lado, los efectos que ha tenido esta compra, los posibles efectos, porque todos habréis conocido el titular de que Sony ha perdido un valor en bolsa de 20.000 millones de dólares, lo que supone una caída del precio de la acción de un 13,7%. Una caída sin precedentes para Sony PlayStation, una rotura de la racha tan grande que tenían sus acciones. Vamos a analizar todo esto detenidamente, así que vámonos ya, chicos. Hay mucho de lo que hablar en el canal del Fake Insider. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Ya os he explicado los temas que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Vamos a tratar las razones y motivos por los que Microsoft compra Activision Blizzard, cómo va a funcionar la hoja de ruta, y vamos a tratar también el tema de Sony PlayStation, de cómo han caído sus acciones, de por qué han caído, qué significa esta caída. Vamos a tratar temas muy interesantes, así que te pido que te quedes al final del vídeo porque no te vas a arrepentir. Vamos a empezar precisamente hablando de Sony PlayStation, qué ha ocurrido con Sony, porque obviamente estas grandes noticias, un bombazo dentro del propio mundo bursátil. Ya sabéis que todos los medios han abierto con esta noticia, generalistas, económicos, de videojuegos, como es lógico. Es una noticia sin precedentes y vamos a ver precisamente cómo lo afronta la competencia más directa, Sony PlayStation, la empresa que a día de hoy es la que más ingresos tiene en la industria del videojuego y que dentro de poco podría ver ese trono peligrar. Vamos a ver qué ocurre con Sony PlayStation, han caído sus acciones, vamos a analizar todo. Y es que la oferta de Microsoft a Activision Blizzard impulsó a Sony a noticias muy negativas en el mundo de la bolsa, y es que la caída que ha tenido Sony en las últimas 24 horas, en las 24 horas desde que se aceptó o se acordó la venta de Activision Blizzard hasta ahora, ha sido de un 13% o casi un 13%, para ser más exactos. Las acciones del conglomerado japonés cerraron con una caída de un 12,8% este miércoles en la bolsa japonesa. Esta cifra no sé si os significa más o significa menos, pero yo os pongo en situación, y esta es la mayor caída de Sony PlayStation en bolsa desde la crisis financiera global, aquella de 2007. No sé si os acordáis, pero yo la recuerdo. Desde aquella crisis financiera mundial, Sony PlayStation nunca antes había caído tanto en un día. Es un 12,8%, una completa barbaridad. Esta noticia, por supuesto, ha desencadenado una ola de compras en el sector de los videojuegos de Japón, porque están viendo que una de las tres empresas más grandes de la historia ya no son solo palabras, ya son hechos, is all in on gaming. Mientras Sony caía este 12,8%, las acciones de Square Enix y de Capcom subieron más de un 3,5% por la especulación también, aparte de que podrían convertirse en objetivos de adquisición de Sony o como parte de una apropiación de tierras más amplia, se podría decir, ¿vale? Las acciones de Nintendo también crecieron en un 2,51% y las de Konami un 3,25% respectivamente, y como digo, los inversores apostaron a que algunas empresas japonesas podrían realizar diversas fusiones nacionales como una medida defensiva ante esta enorme adquisición de Microsoft. Ahora mismo en pantalla estaréis viendo la evolución de las diferentes compañías de videojuegos en las 24 horas después de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Como veis, prácticamente todas han crecido, tal vez Nintendo ha decrecido un pelín, NetEase se ha pegado un buen golpetazo, Nexon otro buen golpetazo, y lo de Sony ese 12,8%, que sin duda es el mayor perjudicado en el mercado bursátil de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. ¿Qué va a hacer Sony, chicos? Sony tendrá que decirle algo a sus inversores. Sony tiene una reunión de accionistas en 2 semanas.
y su gran rival acaba de hacer un trato por casi 70.000 millones de dólares. Lo único que pueden hacer ahora mismo, si van a considerar comprar algo, en mi opinión, pues debe ser algo que tengan en casa, en términos de alguna fusión o adquisición, porque vamos a hablar de algunas adquisiciones que han sonado para Sony PlayStation, como por ejemplo la adquisición de Bungie. Se habla de Bungie, también se hablan de las japonesas, pero ¿cómo va a hacer Sony para crecer orgánicamente su división? ¿Qué tiene pensado? ¿Algún movimiento? Van a querer respuestas los inversores que están viendo cómo sus acciones a largo plazo de PlayStation se están desplomando ante un golpe sobre la mesa enorme de Microsoft. Y es que está claro que muchos fans, incluso accionistas reales, no los que nos encontramos por aquí, están pidiéndole a Sony una contrarrespuesta, están pidiéndole a Sony más que una contrarrespuesta, respuestas. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué vamos a hacer? Sí es cierto que hay muchos estudios que han sonado para PlayStation, sabemos que PlayStation está creciendo mucho, ha comprado muchos estudios, siempre nos venden la moto del crecimiento orgánico, pero no es real. Han comprado Housemarque, han comprado Bluepoint, han comprado Insomniac Games, entre otros estudios, algunos más pequeñitos, Firesprite, Valkyrie, Nixxes. Han comprado muchos estudios en los últimos años. PlayStation también, lo que es un crecimiento inorgánico como el de Xbox bastante grande. Ahora hay mucha gente que se pregunta, ¿debería Sony comprar Square Enix? ¿Debería Sony tal? ¿Debería Sony comprar Bungie? Bungie ha sonado mucho para tener una gran IP de first person shooter. Bungie, ya sabéis, con Destiny. Yo creo que realmente Sony lo puede tener en su lista, oye, quién sabe, pero creo que según las informaciones que he manejado durante mucho tiempo acerca del tema Bungie, ya sabéis que incluso llegó a sonar para Xbox en su día, por Bungie actualmente te piden entre unos 18 a 20 mil millones de dólares. Aparte de que ahora vamos a entrar en eso, si Sony tiene o no tiene el dinero, ¿realmente vale la pena pagar 18 mil millones de dólares por una sola IP y un solo estudio? Decídmelo vosotros en los comentarios, ¿vale la pena pagar? Porque muchos de Xbox también pedís Bungie. Bungie en mi opinión está muy inflada y como os digo, Bungie vale entre 18 y 20 mil millones, es lo que piden por venderla. Por tanto, si Sony debería comprar Bungie o no, le corresponde a Sony, a sus accionistas, a sus inversores y a su consejo de administración. Luego hay otros nombres, como os he mencionado antes, los de Square Enix y Capcom, que se alíen con Sony para precisamente contrarrestar esto. Hay un miedo, está claro que hay un pánico en los mercados japoneses a día de hoy y en la industria del entretenimiento nipona. Yo creo que por poderse vender se podrían vender siempre y cuando quieran ser vendidas, el problema es el precio. Como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, Sony tiene 18 mil millones para invertir estratégicamente, repito, 18 mil millones para invertir estratégicamente en todas sus divisiones de entretenimiento para los próximos 3 años. Teniendo en cuenta que Square Enix tiene un valor en bolsa en torno a los 6.000 millones, que nadie paga cuando una empresa que va relativamente bien o incluso mal, como iba Activision, nadie paga una acción por menos del precio, al menos en este sector, en un sector en auge como es el de los videojuegos. Nadie paga menos por acción de lo que vale. Estamos hablando de que Activision Blizzard, creo que las acciones estaban en torno a los 60 y pico dólares y Microsoft ha pagado o ha cerrado el acuerdo a un 95 dólares por acción. Lo que estamos hablando de un 20 o 30% más o incluso un 40% más. Por tanto, Square Enix no valdría 6.000 millones, sino que valdría mucho más. Estamos hablando de una operación que se fundiría más de la mitad o casi 3/4 partes del presupuesto para la división de entretenimiento de Sony para 3 años, no para 1, para 3. Microsoft tenía 117.000 millones de dólares, 117 millones para el presupuesto de un año, o dinero en caja, no era ni presupuesto, era dinero en caja guardado. O sea, las diferencias asustan, lo sé, pero estamos hablando de mercados y estamos hablando de la situación actual. Sony tiene que responder, responderá probablemente ante sus accionistas y mostrará sus planes de cara a los próximos años y veremos cómo afecta esto a la industria en términos de exclusividad de títulos y realmente el miedo mayor que es para los inversores, que Call of Duty, por ejemplo, sea exclusivo, sobre todo Call of Duty. Ahora mismo no hay respuestas, os daré las respuestas en un vídeo futuro, probablemente un vídeo durante el día de mañana o pasado mañana, en el cual hablaremos de los términos de exclusividad de contenido. ¿Realmente van a ser los juegos exclusivos o no? Vamos a hablarlo en detenimiento en futuros vídeos, así que suscribiros y activar la campanita, porque creo que es un tema que os interesa a todos mucho y creo que os voy a aportar respuestas que os pueden aclarar y despejar bastante las dudas. Pero es que
que chicos, aparte de comprar estudios, por supuesto Sony PlayStation puede hacer lo que nos tiene acostumbrados, que comprar exclusivas temporales y que negocie con alguna editora del estilo de EA o no sé exactamente, hay muchas editoras las cuales pueden producir shooters en primera persona, que es una carencia que ya empieza a ser muy pero que muy preocupante para Sony PlayStation. Igualmente no esperéis una respuesta inmediata de Sony PlayStation, no lo van a hacer, hablarán en su reunión de accionistas en 2 semanas y luego tomarán las cartas en el asunto que crean oportunas. Está claro que esto es un batacazo, no es el fin de Sony tampoco, por supuesto, es un batacazo muy doloroso, ya te digo, está a niveles, Sony está a niveles de la crisis global del 2007, ahora mismo, a día de hoy, a estas horas, fruto del miedo, fruto del pánico en los mercados. Los inversores de videojuegos suelen ser bastante asustadizos, como le he dicho a Behind the Games en Twitter. Pero la situación es la que es, esto es la realidad, las cifras no engañan. Sony ha perdido una capitalización de mercado de 20.000 millones de dólares, lo que siempre para cualquier empresa es un varapalo y es algo muy preocupante. Obviamente Sony responderá, no sabemos si hará cambios en su estrategia, ya sabéis que está preparando Spartacus, seguramente apueste más por el mercado móvil, por lanzar sus juegos en PC, haga una apuesta más agresiva y por supuesto que apueste por juegos multijugador en línea, que es ahora mismo lo que más ingresos genera en la industria del videojuego. Veremos respuestas de Sony, pero no las esperéis a corto plazo. A día de hoy la situación es bastante delicada en Japón. Veremos a ver qué hacen, chicos. Hasta ahora este es el análisis de la situación de Sony, y como digo, está tocada, pero por supuesto no está hundida. Pasamos ya, nos abandonamos PlayStation y hablamos de Microsoft y de Activision Blizzard y miramos al futuro. Ya sabemos el precio de compra, ya sabemos cuándo será efectiva, entre junio de 2022 y julio de 2023. Esos son los 12 meses marcados en los que en cualquier momento tendremos una roundtable o algo similar a lo que tuvimos cuando se cerró la adquisición de Zenimax. Igualmente también os haré un análisis jurídico en el canal de si realmente las comisiones antimonopolio y todas estas historias van a llevar a buen puerto o no, así que todo eso lo tendréis en el canal, así que lo mismo que os digo, suscribiros y campanita. Dicho esto, miremos al futuro. ¿Qué significa para Microsoft y para Activision Blizzard? ¿Qué beneficios tienen ambas con esta adquisición que se realizó en el día de ayer? Y es que precisamente se realizó el día de ayer y hemos tenido tiempo para que ese impacto inicial se disipe y por fin hemos podido sacar unas conclusiones, o al menos he sacado una reflexión en claro de todo esto con diferentes puntos, los cuales os voy a comentar ahora, ¿vale? Por un lado, hablar de empleados, de fuerza de trabajo, lo comentábamos ayer. Activision Blizzard supone más del doble de empleados de lo que tenía Zenimax Bethesda, lo cual es una completa burrada, la fuerza de trabajo y el talento de desarrollo para aprovechar en los estudios first party existentes y sobre todo con la gran cantidad de IPs inactivas que se suman a la cartera de Xbox de Microsoft. Como tal, hemos pasado del solo Halo, Gears y Forza a tener Halo, a tener Call of Duty, a tener Fallout, a tener Elder Scrolls, a tener Overwatch, Crash, Spyro, Gears, Forza, Diablo, Warcraft. Se me caen las IPs por los bolsillos porque son una completa barbaridad de IPs las que se vienen y sobre todo lo más importante, esa meta que mencionaba Matt Booty, la meta de tener un juego AAA cada trimestre, ahora es definitivamente una realidad, chicos, es una realidad incontestable. Por otro lado, está claro que Activision Blizzard tenía una cultura de trabajo malísima, horrible, una completa vergüenza durante muchos años y por lo que he podido cotejar en las diferentes redes sociales, la mayoría de empleados, que he encontrado al menos, están bastante emocionados con este anuncio y sobre todo con esos cambios que promete Microsoft dentro de su estructura de empresa, con una inclusión proactiva y otras políticas por las cuales está siendo alabada. Además, el hecho de que Phil Spencer se ha nombrado director ejecutivo de gaming en Microsoft y que Activision Blizzard le informe directamente me lleva a creer, y parece que ya es una realidad prácticamente confirmada, que definitivamente eliminarán a Bobby Kotick, al maligno Bobby Kotick, y a otros líderes senior de la empresa, los que permitían precisamente estos comportamientos tan deleznables dentro de ese ámbito de trabajo. Y es que de hecho, a diferencia de la adquisición de Bethesda Zenimax o de la mayoría de adquisiciones que ha hecho Xbox entre el año 2018 y 2020, Microsoft aquí sí tiene que desarraigar una cultura tóxica de trabajo e intervenir de lleno en la empresa para precisamente aplicar sus políticas de trabajo, por las cuales, como os he dicho, está siendo muy alabada en todo el sector tecnológico. Es importante, como os digo, que mientras Microsoft no ha modificado la filosofía de trabajo de estudios como Double Fine,
de estudios como Ninja Theory, de estudios como incluso Bethesda, todo lo que incluye Bethesda. Bethesda está operando como una especie de brazo independiente. En este caso creo que sí Activision Blizzard va a tener una injerencia, una intervención mayor de Microsoft para todo, ¿vale? Es por eso que veremos muchos cambios de políticas en Activision Blizzard. No sabemos si para mejor, si para peor, eso obviamente tú y yo como usuario lo juzgaremos en el futuro, pero sí es cierto que tal vez, por ejemplo, no sé si me estoy precipitando demasiado, pero acabemos con lo que es el Call of Duty anual y que todos estos equipos, como mencioné en el vídeo de ayer, que trabajan en Call of Duty, estamos hablando de entre 2.000 y 3.000 personas trabajando de manera directa en la franquicia Call of Duty, abandonen este proyecto para hacer otro tipo de proyectos. Ya os he dicho, dadle un juego a Raven, que Raven hagan lo que quieran, pero que hagan un juego ellos, un Soldier of Fortune, una nueva IP, lo que ellos quieran, pero que hagan algo diferente a Call of Duty. Y un Call of Duty cada 2 o 3 años, la verdad es que le daría muchísima más salud y creo que muchísima mejor buena publicidad a la empresa. Así que por este lado yo creo que está claro que habrá cambios más directos y por supuesto Microsoft intervendrá más porque, como os digo, hay muchos cambios que hacer en Activision Blizzard, cambios que no eran necesarios en estudios como los que os he mencionado previamente, Ninja Theory, Double Fine, Compulsion, Zenimax en Contera. Funcionaban bien, por tanto no necesitan esa injerencia para cambiar la política y la cultura de trabajo, ¿vale? Por supuesto, no todo tiene que ser positivo al 100%, hay un punto negativo, que es que desafortunadamente muchas personas pierdan su empleo tanto en el brazo editorial de Activision Blizzard, como en el sector de marketing, como en el departamento de finanzas, pero afortunadamente creo que se necesitaba un cambio de cultura aquí y ahora para Activision Blizzard. Hay muchos estudios talentosos dentro de la compañía a los que se les permitirá hacer lo que hacen, que es crear y hacer nuevos juegos, sin mencionar que esta compra viene con una gran cantidad de IPs, como os he dicho, que ayudará a impulsar el número de suscriptores de Game Pass a niveles inimaginables, porque sí, el crecimiento que va a provocar esto en las cifras de Microsoft a la hora de lo que es su sector de gaming, de entretenimiento, no estamos preparados para compartir esas cifras, pero lo que se viene es absolutamente enorme. Así que chicos, esto ha sido todo el análisis de la situación de Sony PlayStation post compra, la resaca de esta compra, de este acuerdo entre Activision Blizzard y Microsoft, y bueno, también por supuesto una mirada al futuro y a los cambios que va a sufrir Activision Blizzard, esperemos que para bien, para mejorar y traernos esos juegos que tanto nos han enamorado, algunos hace muchos años, otros hace menos, otros recientemente os seguís enamorando. Yo llevo unos años bastante desarraigado de los juegos de Activision Blizzard, aunque sabéis que he sido un jugador fortísimo de Call of Duty durante muchos años. A día de hoy no estaba a gusto para la franquicia, a ver si le dan una vuelta de tuerca, ojalá que sí. Y bueno, como os he dicho, en el futuro tendréis tanto vídeo de un análisis jurídico de todos el monopolio o lloropolio, como lo vamos a llamar, o monoyorio, no sé, como queráis. También nos vamos a reír de esos lloros del lloropolio. Tenemos muchas cositas pendientes, como os he dicho, chicos, hablaremos de todas ellas en el canal, por supuesto. Esta compra significa que los juegos de Activision Blizzard serán exclusivos. Siguen habiendo muchas preguntas, unas preguntas que os iré respondiendo poco a poco. Voy a seguir grabando vídeos, ahora voy a grabaros otro vídeo más, no sé cuándo lo subiré, pero vamos a seguir grabando y trayéndoos contenido sobre, como os digo, una operación sin precedentes, la operación más grande de la historia de la industria de los videojuegos, que nos la ha regalado Xbox. Porque Xbox siempre gana. Nos vemos en la próxima, señores. Gracias a todos por el apoyo. Si os ha gustado el vídeo, like. Si no, dislike, comentarios, suscribiros, activar la campanita, todas estas cosas que ayudan un montón. Nos vemos en la próxima. Stay sexy. Adiós.